Entrevistas, educación, poder y cultura. Un espacio para el diálogo y la reflexión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos ve, que nos está escuchando a través de las redes sociales del Cántaro Noticias. Muchísimas gracias por permitirnos de nueva cuenta entrar hasta sus hogares, hasta donde quiera que ustedes estén en este instante preciso. El día de hoy estamos ya entrando en esta etapa final pues, de esta vorágine electoral. Y entonces es momento de balances, es momento de detenernos un poco y ver hacia atrás lo que pasó. Y justo por eso es que quisimos tener aquí, y por eso es que agradecemos mucho además que David Medrano nos haya hecho el favor de estar en estas instalaciones del Cántaro Noticias para que nos comparta su visión. Con él hemos tenido oportunidad de conversar en otros momentos, también a través del Cántaro Noticias, con respecto a diversos temas que tienen que ver, por supuesto, con derechos humanos, por supuesto, con temas de política, y en esta ocasión, sobre todo, David, porque tú fuiste un actor, ahora ya no viste las cosas desde el exterior, sino que estuviste inmerso activamente en estas elecciones. Y queremos que nos compartas tu diagnóstico, tu balance, tu visión, tus impresiones, pues que están todavía como a flor de piel. Bienvenidísimo. Gracias, Emma. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, y gracias por la invitación. Y pues sí, dándole con ese balance, yo creo que podemos dividirlo en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, de cara al electorado, digamos, a la población, yo creo que es una primera parte y una segunda ya propiamente la configuración, ¿no? De las distintas alianzas partidistas o las distintas estrategias de los partidos. En cuanto a la población civil, digamos, al menos en mi parte me puse como meta mínima interactuar con 100 personas diarias, ¿no? Y en esa labor, lo que se puede identificar con facilidad es que la mayor parte de la población no tenía mayor conocimiento de las implicaciones de la elección. Muchos no sabían la fecha exacta, ¿no? Otros no sabían quiénes eran los candidatos, incluso para la gubernatura no había mucha claridad. Y también queda claro que mucha gente no sabe cuál es la función de los distintos cargos públicos, ¿no? Entonces eso habla de que todavía tenemos una sociedad civil que no ha sido formada y politizada en el buen sentido, ¿no? O sea, hay que tener como ciertas bases para poder saber por quién votar, ¿no? Cuál es su programa político, qué deben hacer, qué no pueden hacer, y eso va a facilitar pues también procesos de rendición de cuentas, ¿no? y de exigencia por parte de la población de manera más eficiente. Entonces creo que esa es como una parte que me sorprendió, digamos, ya sabía, pero no pensaba que en esa magnitud, ¿no? Muchísima gente no tenía como conocimiento del funcionamiento de estos espacios de representación popular, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que resolver, digamos, no es poca cosa. Habría que analizar en cuanto al CEPAC y el INE cuánto presupuesto le destinan a la formación cívica, ¿no? A la participación ciudadana, y creo que el porcentaje es mínimo, no llega ni siquiera al 1%. Entonces en ese tenor es algo que se refleja. Entonces yo creo que es algo que se tiene que modificar en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, en cuanto a las cuestiones partidistas, digamos, yo partiendo de una perspectiva como pues un activista militante de izquierda, ¿no? Participé en el proceso junto con el proyecto de Morena para la presidencia municipal, ¿no? Y obviamente en mi caso personal mi activismo no empieza ni termina en un partido, ¿no? Es como una cuestión coyuntural y de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Que es este fenómeno de la 4T. En ese sentido, yo creo que ahorita un balance general es que en San Luis Potosí nunca tuvimos un Morena que se desarrollara, donde la dirigencia buscaba formar a los militantes, que buscara hacerlos partícipes del proceso de construcción de esa institución, ¿no? Que es un partido. Y esto se reflejaba desde antes de la elección, por ejemplo, que muchas de las distintas secretarias no operaban o no había una vida orgánica como tal, ¿no? Y tampoco había mucha presencia pública de parte de los representantes del partido, salvo ciertas excepciones. Luego en las elecciones del 2018 vimos que con el tsunami de Andrés Manuel López Obrador mucha gente sí llegó a cargos públicos, ¿no?
al menos de la coalición llegaron 9 en la legislatura saliente, digamos, entre lo que es Morena, el PES y el PT. Muchos de esos actores no venían de otros procesos de lucha, la mayoría no venían de militar propiamente en el partido, o sea, fue como más coyuntural el haber llegado a esos cargos públicos. No digo que todos, digo, también ahí están sus excepciones, pero sí la mayoría. Y luego eso también se reflejó a la hora de ejercer el poder público, ¿no? De repente había un distanciamiento entre los movimientos sociales, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Que busca cambios, que tiene esas pretensiones de transformación, y estos distintos actores. Entonces, y el partido, a pesar de que se ganó en el 2018 y que Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa todo un capital político nunca antes visto para la izquierda en San Luis Potosí, se terminó despilfarrando, ¿no? Se tiró por la borda, o bien lo terminaron capitalizando otros actores, ¿no? Y que esto me lleva al escenario actual, ¿no? Cuando se da el proceso de selección de candidatos a nivel estatal, vimos que hubo una serie de enojos por parte de la militancia. El primero que se dio fue cuando se iba a consumar la coalición entre Morena, PT, PANAL y el Verde Ecologista, que mucha gente de los simpatizantes, de los militantes del partido, a pesar de sus distintas diferencias y pleitos, que son muchos entre los distintos grupos, cerraron filas para intentar evitar que llegara el gallardismo, ¿no? A esta coalición. Y en su momento incluso se tomaron las instalaciones del CEPAC, se hizo ahí una trifulca, etcétera, ¿no? Que fue muy conocido a nivel nacional, y esto orilló a que el Consejo Nacional de ese partido tomara una decisión de no concretar la coalición. De hecho, en todo el país, San Luis Potosí fue el único estado donde no tuvo la coalición con el Verde en lo local, es decir, gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones, ¿no? Locales. Sí. Y cuando se da el proceso entonces de definir las candidaturas, después de ese momento, se terminan trayendo candidaturas externas, ¿no? Que también a mucha gente no le gustó, que fue como el caso de Mónica Rangel, que venía de la Secretaría de Salud con un gobierno de Juan Manuel Carreras, ¿no? Del PRI, y por otro lado Javier Nava Palacios, que venía de ser un candidato externo también, pero ciudadano del PAN, ¿no? Y que esto pues no fue como muy bien visto por muchos de los militantes. Entonces, en ese sentido, todo esto sucedió porque no hubo una cohesión dentro del partido, dentro de las distintas expresiones, dentro de los distintos militantes. Había muchos, o hay todavía muchos pleitos heredados, como distintas tribus, ¿no? Sigue existiendo como el tribalismo que heredó como la cultura política del PRD, ¿no? Que eso lo caracterizaba. Esto se reflejó en San Luis y no permitió que se terminara por consolidar el proyecto. Y esto implicó de que pareciera que a nivel nacional decían, bueno, si aquí no son competitivos, o sea, de aquí quién tiene estructura, de aquí quién tiene capacidad de competir contra los demás. Y lo que terminó haciendo fue haciendo alianzas con actores externos. E incluso con las diputaciones federales, ¿no? Con las distintas candidaturas a diputación federal, donde sí se mantuvo la coalición, pues ¿quién fue la mayoría de los que quedaban con los cargos? Gente que estaba cercana al Verde Ecologista, ¿no? O a la gallardía. Entonces eso refleja que hubo una debilidad tremenda por parte de la militancia, y esto unado en un contexto donde sí hay mucho obradorismo, pero es un obradorismo que no ha dado el paso a ser militante o ser un obradorismo activo, un obradorismo que diga necesitamos hacer esto, recomponer esto, avanzar de este lado, ¿no? De tener estas prácticas. Como un obradorismo más de me gusta, ¿no? En redes sociales no me gusta, opiniones muy a la ligera, que no construyen una institución, ¿no? Eso no sirve mucho, porque eso es un hecho. Sí hay mucha gente que simpatiza con el obradorismo, pero no ha dado ese paso para organizarse, ¿no? Entonces, esos son como los elementos o el caldo de cultivo a lo que terminó sucediendo, que es básicamente de que a pesar de que no se permitió la coalición con el Verde Ecologista, ya en los hechos, ya en las elecciones, gana Ricardo Gallardo Cardona la gobernatura por un margen pequeño, pero gana al PRIAN, que obviamente el PRIAN pues es un enemigo también, ¿no? de este proceso de transformación. Son los conservadores, digo, desde una perspectiva de izquierda.
y esto nos lleva a ciertos escenarios al corto y mediano plazo. Ante la debilidad del partido a nivel local, ante la falta de liderazgos consolidados, ¿no? Y incluso de apertura a actores externos, por ejemplo, hay mucha gente que es obradorista, intenta participar en el proceso, pero hay muchas dificultades, como es mi caso. Yo no soy militante, pero me asumo como obradorista, ¿no? De hecho, ahorita están cerradas las afiliaciones, nadie se puede afiliar, pero dentro de poco tiempo, posiblemente para septiembre, va a haber un proceso de apertura de las afiliaciones y también se va a aperturar un proceso de renovación del comité estatal. Entonces, dada la debilidad que tiene en los grupos, ¿no? Sus distintas divisiones y fracturas, y dada la fortaleza, por otro lado, que tiene la gallardía y que acrecentó ganando la gobernatura, lo más probable es que van a ingresar a Morena y básicamente pues ganar, ¿no? Las distintas posiciones, porque ¿cómo se define los cargos dentro de un partido, ¿no? Entonces, la gente se afilia, mientras más gente se afilia, esa gente participa en las asambleas distritales, etcétera, y entre las votaciones en esta asamblea se definen consejeros, y estos consejeros son los que a su vez pues también participan en definir los distintos cargos al interior del partido. Entonces, con esa maquinaria que refleja el verde ecologista con la gallardía de fondo, lo más probable es que van a ingresar y pues quién va a tener esa capacidad de afiliar gente, ¿no? Y sobre todo pensando de que en la actualidad cuentan con un gobierno municipal de Soledad, ¿no? Que es el segundo más grande dentro del estado, ¿no? A nivel municipal, que van a tener distintos diputados federales que tienen la gobernatura, que van a tener la posibilidad de acercarse más gente a través de los distintos programas, ¿no? en esos distintos niveles, y que aparte señalando que también hay ciertos sectores dentro de la Secretaría de Bienestar que están vinculados a este proyecto de la gallardía, ¿no? El verde ecologista. Entonces nos lleva a un escenario donde las distintas expresiones de Morena que hasta el momento existían se van a marginar. Entonces ya vimos qué pasó con la gallardía cuando ingresaba al PRD, ¿no? Cuando ingresó, o cuando ingresó al verde ecologista en tiempos recientes. Básicamente no es como una regla no escrita, ¿no? Pero está presente. O te cuadras o te sales. Entonces, a ver, nos estás planteando dos cosas, permíteme interrumpirte, porque considero que es importante, ¿no? Nos planteas por un lado que la debilidad de Morena en San Luis Potosí y toda esta lucha tribal, ¿no? Entre los diferentes grupos es en buena medida una de las explicaciones que nos damos con respecto a lo que sucedió resultado de las elecciones, y por el otro un escenario futuro en donde planteas que justamente por esta debilidad y por la fuerza del gallardismo se pueden apropiar de Morena, ¿sabes? Sí. Y cambia totalmente el escenario. Y cambia el escenario en muchos sentidos. Y no únicamente se van a apropiar de Morena, se van a apropiar en términos simbólicos de lo que es la 4T. Se van a apropiar de qué es izquierda, ¿no? Va a ser una izquierda mayoritaria. Bueno, lo son ya, porque ganaron, ¿no? Entonces, digamos, porque ser 4T, la cuarta transformación, ser partidario de eso es como un proceso social que escapa, se desborda Morena, ¿no? Incluso dentro de la 4T está el PT, ¿no? Relativamente también está el verde ecologista, están ciertos sectores de la sociedad civil organizada, ¿no? que simpatizan el obradorismo, ¿no? Que hay muchos obradoristas que dicen, bueno, yo no quiero tanta relación con Morena, pero sí con el proyecto que trae Andrés Manuel. Entonces, a nivel local van a terminar como apropiándose en términos simbólicos, públicos, de qué es ser de izquierda y qué es la 4T. Entonces, eso nos lleva a escenarios difíciles para otras expresiones de la izquierda. Por ejemplo, muchos de los otros actores que históricamente habían estado en Morena a nivel local se van a ver posiblemente marginados, a menos que se supediten a esta maquinaria del gallardismo que ya viene. Bueno, David, seguramente mucha gente que nos escucha o ve no estará de acuerdo, ¿no? Yo también he escuchado por otro lado a otros actores que dicen, bueno, es que en buena medida lo que sucedió con Morena
no tiene que ver con que no haya habido unidad, ¿no? O que no haya habido gente capaz de ser candidato o candidata, y que están culpando más bien a la dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado, de todo esto que sucedió. Bueno, justo el día de ayer, en una entrevista nacional, Mario Delgado fue cuestionado con respecto a la alianza con el Partido Verde en San Luis Potosí, y él contesta muy pragmáticamente diciendo, bueno, pues es que nos hizo ganar, ¿no? No importa si hay acusaciones de corrupción, de delitos más grandes, no importa, nos hicieron ganar. Entonces, esto lleva a mucha gente a pensar que había todo un plan preconcebido para que al final de cuentas llegara el gallardismo a donde llegó. No, de que había una relación de la gallardía con Mario Delgado era más que evidente, ¿no? Desde San Lázaro, o sea, vimos cómo Gallardo básicamente lideró a un grupo de diputados federales del PRD que se salen de esa institución y se pasan al Verde para apoyar a Morena en las distintas votaciones, ¿no?, nacionales. Y también en un primer momento era el candidato que se veía más fuerte para ocupar la gobernatura en esa coalición. O sea, yo creo que si hubiese sido por decisión de Mario Delgado lo hubieran sostenido. Lo que pasa es que cuando se hace el revuelo por la toma del partido y demás, la decisión de ratificar o no el convenio de coalición recaía en los consejeros del partido, que son más que Mario. Mario es un integrante adicional y ejecutivo de las decisiones que tome este consejo. Entonces, más del 88% votó en contra de sostener esta coalición. Es decir, no es que no se haya consolidado en primera instancia porque Mario no hubiese querido, sino porque el Consejo fue el que decidió lo contrario. Pero desde el inicio se veía que todo tendía a ese lado. Y sí, en buena medida, digamos, Mario tiene que ver, pero yo creo que más allá de eso es porque también no hubo capacidad de resistir o de demostrarle al partido a nivel nacional que sí se puede ser competitivo en lo local por las cuestiones que ya señalé en un inicio. Los pleitos, la falta de construir estructura, ¿no?, de tener un posicionamiento público ante distintos problemas. Yo creo que es multifactorial, evidentemente, pero yo creo que la base del problema fue la debilidad de la militancia y de los simpatizantes a nivel local. David, me gustaría que nos acompañaras en la reflexión de lo que va a suceder en temas de derechos humanos en la capital particularmente, porque hay otro fenómeno que también ocurrió en las elecciones que nos lleva a un resultado en donde sería Enrique Galindo, si es que todo se sostiene, todavía no lo sabemos, hasta hoy viernes 11 de junio todavía estamos como en el veremos, estamos en el recuento de votos, pero pues todo indicaría a que él pudiera quedar como el presidente municipal de la capital potosina, ¿no? Un hombre muy polémico, que también ha estado envuelto en bastantes escándalos en su momento, sobre todo que lo relacionan con temas de inseguridad ya bastante elevados de tono. Entonces me gustaría que nos ayudaras a reflexionar, bueno, nos importa el tema de la seguridad y de los derechos humanos. ¿Cómo avisoras el panorama? Pues yo creo que seguramente va a haber deficiencias en ese contexto, porque en los hechos pues él ya demostró no tener como la sensibilidad, ¿no?, con la sociedad civil ante problemas públicos, porque pues tiene los casos de Tanguato, Apatzingán, Oxixtlán, represión a manifestaciones en la Ciudad de México, ¿no?, y viene de una formación policíaca que, como cualquier proceso de formación cognitiva, sí marca ciertas tendencias de conducta, ¿no?, o de cómo tomar decisiones. Lo más probable es que eso también se refleje en la administración pública, ¿no?, además de que algo que caracterizó al PRIismo todo el siglo pasado, y parte de fue su condición de autoritario, ¿no?, de imponerse o también de sofocar la disidencia, ¿no? O sea, los principales procesos de sofocamiento de movimientos sociales vinieron del PRI a lo largo de la historia reciente. Entonces, yo creo que es probable que se pueda reproducir,
pero eso va a depender también en qué medida la gente pone diques de contención a eso, ¿no? O sea, que la gente sea consciente de sus derechos humanos, qué pueden hacer o qué no pueden hacer las autoridades. Algo que preocupa también es que, por ejemplo, que se puede eliminar la Puerta Violeta, ¿no? Que era un programa relativamente exitoso en la capital potosina y que es un programa que se ideó en el gobierno federal de Andrés Manuel, de que en distintos municipios se generan pues, estos espacios municipales para recibir a mujeres en situación de violencia, ¿no? Y pues en declaraciones él sí señaló que, pues, que lo iba a desaparecer y construir otra cosa, ¿no? Entonces como también en esa lógica como de ir todo en contra de la 4T por parte de la oposición implica desmantelar lo bueno, aunque sea bueno, pues, valga la redundancia, y empezar de cero. Se va todo, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una situación compleja. Y aquí me gustaría señalar en cuanto a su triunfo, ¿no? Que es algo que, como dices, todavía no se define, pero digamos, la ventaja de votos es bastante amplia, ¿no? Salvo que suceda otra cosa. Pero lo chistoso es que el panismo potosino se tuvo que aliar con el PRI, ¿no? Por primera vez en su historia, ¿no? En términos así abiertamente, ¿no? Y electorales. Y quien le termina dando el triunfo a un presidente municipal del PRI es el voto panista, ¿no? Esto se refleja en los porcentajes. O sea, el PRI aportó como 24,000, el panismo como 50 y tantos. O sea, el PRI no aportó ni siquiera la mitad de los votos del PAN para la presidencia municipal. Entonces, el gran perdedor de esto fue el PAN. O sea, porque no gana la gobernatura y lo que pudo haber ganado básicamente se lo pasa al PRI. Entonces yo creo que ahí también va a haber una serie de conflictos ahorita y discusiones dentro de esa institución política de cómo llegaron a esta situación, porque el PRI era un partido que tenía muy baja tendencia de voto en San Luis. Creo que estaba entre los más bajos, ¿no? Y para ser el PRI estaba entre como el 14%. El PAN es el que sí tenía una adhesión más elevada, pero el PAN fue el que se quedó sin nada, ¿no? Así en términos de los principales espacios de representación, fuera de una diputación federal y unos que otros municipios, y las diputaciones que lograron rescatar, fue muy mal al PAN. Entonces, pero bueno, eso también terminó confirmando lo que decía Andrés Manuel de que sí existe el PRIAN, ¿no? O sea, que antes se burlaban mucho o decían que Morena era el primor, ¿no? Porque estaba acercando con el PRI. Terminó confirmándose cuál es su relación, pero en términos concretos el PAN fue el gran perdedor y son los que están haciendo llegar a Galindo a la presidencia municipal. El fenómeno Javier Nava, ese lo conoces muy bien. ¿Qué nos puedes platicar de él al final de cuentas? Sí, yo creo que en caso de Javier, en las elecciones de 2018 él sacó más de 180,000 votos, ¿no? Que fue un triunfo que como nunca antes se había visto. Tú estabas en su planilla. Bueno, hoy me estoy refiriendo a las del 2018. Y gana por un amplio margen nunca antes visto y derrota a Ricardo Gallardo Juárez, ¿no? Yo creo que muchos de los elementos que hubo ahí pues era como el voto de castigo, ¿no? De que muchos sectores que votaron por Obrador también votaron por él, porque se reflejaba incluso en términos estadísticos, ¿no? De hecho sacó más votos Javier Nava que Ricardo Anaya en San Luis Potosí, ¿no? Y sacó más votos, por ejemplo, Andrés Manuel que los votos que sacó Leonel en su momento. Entonces ahí habla de que hubo un voto de la gente diferenciado. Sí. En esta ocasión, quien terminó asumiendo y retomando todo el imaginario de la 4T fue la gallardía, ¿no? Incluso se pudo escuchar en ese discurso: nosotros somos la 4T, vamos contra el PRIAN, vamos contra la mafia del poder, es decir, los pobres primero. Entonces son los que se apropiaron de ese discurso, no de ahorita en la campaña, sino de tiempo atrás. Cuando a Javier le ofrecen la candidatura, que por cierto fue Mario Delgado, el margen, digamos, para hacer esta transición fue pues mínimo, ¿no? Y venir del PAN a Morena pues genera mucha controversia, ¿no? Y podría él haber intentado dar esta explicación de que era candidato externo aquí y allá, pero mucha gente, como en un principio expliqué, no entiende, digamos, si uno es militante, si uno es candidato externo, etcétera, ¿no? Entonces, pierde porque el principal voto obradorista se va con Gallardo, ¿no? Y creo que se refleja en los números. Y por otro lado, el voto de ciertos segmentos de la clase media alta, ¿no?
o de los quienes han consumido ese discurso de odio hacia Morena, dijeron, se fueron por la coalición, ¿no? Y que gran parte de su proceso de hacer campaña fue decir, vamos en contra de Morena, ¿no? Ni siquiera eran las propuestas, somos anti-AMLO, somos anti-4T, voten por nosotros. Entonces él se quedó como en esa línea entre los dos y por eso yo creo que fue la derrota en esas dimensiones, ¿no? Además de que por ahí, digamos, hay como ciertas suspicacias de que cierta parte de la estructura que iba a ayudar a Morena en general, no únicamente él, sino las distintas diputaciones, etcétera, en última instancia terminaron jalando del lado de Gallardo. De Gallardo, sí. Bueno, porque también está la otra suspicacia que Gallardo jaló para el lado de Galindo, ¿no? Y que hubo cruce de votos. Sí, habrá que checar los números porque pareciera que sí sacó más votos la coalición a nivel municipal que con la gubernatura en la capital. Entonces, ¿cómo es posible que haya sacado más votos Galindo que Octavio, ¿no? Sí. En la capital. Entonces, esa cuestión de los números sí habla a suponer de que hubo un posible cruce de votos. Y aparte no hay que perder de vista de que hace 6 años, cuando Gallardo Cardona tenía la aspiración de ser gobernador, quien lo baja de la contienda fue el gobierno priista, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y dentro del Vox Populi, ¿no? y lo que se manejó en distintas opiniones fue de que hubo una negociación, ¿no? De que lo iban a dejar libre con tal de que le cruzaran votos al actual gobernador, a Carreras, para ganar, ¿no? Eso es parte de la discusión que en su momento hubo y que existe. Entonces también eso lleva suspicacias de que a lo mejor pues ahora se reprodujo un tanto el fenómeno. Bueno, David, híjole, verdaderamente interesante, ¿no? Escucharte y bueno, también teniendo en cuenta que Javier Nava es un personaje que en estas elecciones particularmente sí provocó muchas discusiones, ¿no? Un hombre que primero iba como candidato del PAN, de la coalición, ¿no? Del PRIAN, y después termina siendo el candidato de Morena, que también provocó mucho enojo y que seguramente eso también incidió, ¿no? en su derrota. Hay todavía mucho material que nos va a servir para seguir analizando en los próximos días, porque como decimos, esto todavía no ha terminado, ¿no? Estamos apenas está vigente las cifras, viendo cómo votó la gente y bueno, con eso yo me quedaría, David, con lo que comentabas en un principio. Tenemos todavía mucho que aprender en relación a esto, a nuestra vida política, cívica, social, como mexicanos, como mexicanas. ¿Cómo pudiéramos avanzar en eso? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Hay quien plantea que desde la escuela se tiene que tener una formación, hay otros que plantean que desde casa, en fin, todavía no hallamos como por dónde. Sin embargo, esa es una gran deuda que tenemos con las nuevas generaciones. ¿Con qué te despides? Pues sí, me despedía con esa misma tesitura de que tenemos que apostar a la formación de ciudadanía, ciudadanos y sobre todo desde una militancia izquierda, ¿no? Porque yo me sumo así, a formarnos políticamente, ¿no? Para poder tener también un rumbo, un horizonte de dónde avanzar y en función de ese horizonte ir construyendo pasos para llegar ahí, políticas públicas, iniciativas, ¿no? Que no permee principalmente el pragmatismo que nos ha hecho mucho daño. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Emma, y gracias a todo el equipo del Cántaro. No, hombre, pues un placer tenerte aquí, que nos hayas permitido pues conversar contigo en vivo, porque hemos tenido una ocasión de hacerlo por teléfono, pero pues ¿a usted qué opina? Usted que nos escucha, que nos ve, tiene la última palabra como siempre, usted ya lo sabe. Y en esta ocasión pues le agradecemos su atención y le invitamos a que comparta esta entrevista, que nos ayude difundiendo con la información que estamos generando constantemente en el Cántaro Noticias y sobre todo pues a que nos dé un like en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Entrevistas, educación, poder y cultura. Un espacio para el diálogo y la reflexión.